No es Andresito. ¿Andrés? Sí. Es que las navidades... Las navidades pegan fuerte. Sí. Vale, vamos a pegar. Este es el previo, ¿no? El previo de antes de la música, ¿no? ¿No, Guille? ¿Digo lo de Fray Luis de León o no? Vale. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque A nosotros. Y esta voz de Ultratumba que estáis escuchando efectivamente no es Andresito, no es Andrés Pérez aka Droy, sino que es Óscar Pérez. Óscar Pérez, vuelve a casa, vuelve a tocar, que hoy es Nochebuena. Tenemos aquí a Óscar Pérez, el sustituto. Justo iba a decir, a.k.a. ¿Cuál es mi apodo? El sustituto. El sustituto. Me gusta. Tenemos al sustituto de Andrés Pérez. Me gusta. Andrés Pérez está con Valeciente, que no sé quién es, pero está... Y no va a venir hoy. Por X razones. No, que tenéis que... Es un juego. No le esperes. Es un... Él es Pérez, pero no le esperes. No le esperes. Y es un juego que me acabo de inventar. ¿Por qué no está aquí Andrés Hito? ¿Ha venido el arrebatamiento? ¿Acaso somos de esa escuela? Podría ser. Podría ser. Se ha ido él solo. Nos hemos quedado. Se ha autoarrebatado. Se ha autoarrebatado él. Se ha hecho tan rapero que ya no viene a podcasts. Tengo un inglés que dice podcasts. Podcasts. Y no Y no le quiero corregir. No puedo mirarte a los ojos. Solo puedo mirar al madero. No, esto te voy a contar la experiencia. Esto es, ¿sabes qué es esto? Esto es un cayado. Esto me lo ha regalado un pastor de mi iglesia. No un pastor. Ay, pastor. No, un pastor de cabras, No, de de ovejas, verdad. de vacas. Sí. True pastor. Sí, un true pastor me ha dado. Es true pastor. Exacto. No cool pastor. ¿Sabes que creo que hay un de cool pastor? Me lo ha regalado y esto es para apoyarse así. Mira, te voy a hacer. A ver, haz el... Se queda el pastor así, está en el campo, se pone esto aquí en la axila. Se queda así. No sé si te está escuchando lo que viene a Se ser. queda así, sí, está escuchando. ¿Sí? Se queda así mirando a las ovejas. Eso es trabajo de pastor. Venga, pues esto era. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal Spider-Man No Way Home? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha estado la peli? ¿Cuál? La de Spider-Man No Way Home. La mejor de Spider-Man, sin duda. Dijimos la otra vez, Andresito y yo. No te pregunto, ¿tú cómo estás? Lo cierto es que he escuchado a gente hablar de ella. Es muy buena. ¿Has escuchado a Gente que vive gente a tu de mí, alrededor? sí. Saludo a Josu, por ejemplo, en Fedaque. Por ahí. Él, ¿cuál es su opinión? Ya que tú no tienes opinión por alguna razón. Pues mira, recuerdo que dijeron con otro Con frikis, sí. que justo lo que hablábamos, justo lo que esperábamos. Como que la Justo película tal. cumplió con sus Sí, es la mejor de Spider-Man de todas. sueños. Vale, muy bien. Vale, seguimos. ¿Qué tal Matrix Resurrection? Esta la voy a ver. ¿Cuándo la vas a ver? Cuando vuelva, he quedado para verla. Pero no tienes opinión todavía. Yo es que ya la he visto 2 veces. En inglés subtitulado por un error de uno de mi iglesia que compró las entradas. Y cuando nos sentamos, oh, Trinity. Hello. Oh, what? Hello. Oh, this is my Matrix. Digo, oh. Tal. Y te la Y fui al cine a leer. Mucho mejor hay que verla en original. Tal. Sí, fui al cine a leer. Y luego ya me resarcí y fui a verla en español No con me mi digas nada. familia. Entonces, no me hagas spoilers. Pero por lo que veo, no has visto Spider-Man, no has visto Matrix. No. ¿Has visto El amor en su lugar de Rodrigo Cortés, considerado por muchos la mejor película del año? No. Pues este podcast... Tienes un problema hoy. Este podcast vamos a tener que hablar de la Biblia. Por primera vez en Academia de la Biblia. Bueno, lo primero y principal, vamos a empezar. ¿Tú cómo estás, Óscar? Ya que no está Andresito. Es ¿cómo la estás? primera vez que me preguntas. Sí, porque no tengo a quién. Pues Un callado, estoy bien. Huyendo del COVID. Huyendo del COVID de Omicron. Omicron. Es un... Que es una letra griega que aparece en la Biblia. No, muy bien, Óscar. Uy, O sea, era hoy por... ya estás arreglándolo, ¿ves? Una de cal y una de arena. Andresito, por ejemplo, él es más de cosas. De decir, no, pues soy Andresito, ¿vale? Oh, sí, este versículo me recuerda al disco de 1963 de David Bowie que sacó junto con tal. Estaba en una taberna y dijo tal. Esto me recuerda a la película de no sé qué. Esto me recuerda a un libro que leí, ¿sabes? Esto me recuerda... Él diría cosas como The Roots, Wu-Tang Clan. Sí. Así. No, pero esto también es muy importante porque este cuadro del siglo XIII, no sé qué. ¿Esto es Academia de la Biblia o qué ¿Dice es? cosas del siglo XIII? De cuadros, sí. Oh, Andresito es un tío escultivado.
Bueno, entonces a lo que quiero ir es que no vamos a hablar mucho de... Haz lo que puedas conmigo. Vale, bueno, haremos lo que podamos. Mira, yo estaba pensando, ¿por qué no en esta horita que tenemos un ratillo, que es antipodcast? Porque nosotros somos el antipodcast. Es decir, ¿qué vende? Un podcast de 15 minutos. Venga, una horaza de tal. ¿Qué vende? Venga, pues hablemos de criptomonedas. Pues no, Biblia. ¿Qué vende? Yo qué sé. Animosidad, juerga, superficialidad. Bueno, eso no lo sé, a lo mejor lo somos y no somos conscientes. Sí, sí lo somos. Sí lo somos. Sí lo somos. Pero bueno, yo qué sé. Pero al final la gente hace lo que le da la gana. Pues por lo menos hagamos lo que nos da la gana a nosotros. Disfrutémoslos, gocémonoslos y brindo por ello. Mira, y ya está. Y vamos a estudiar Te propongo. Propone algo. Mira, esto es... Algo que no hayamos hablado antes, por favor. Vale, vamos a hablar de... Por ejemplo, vamos a leer una... Mira, en una horita que tenemos 50 minutos, porque tú y yo valemos para eso y para más. Vamos a estudiar, vamos a desgranar una epístola, una carta. La carta de los errantes. La carta de los errantes, Vale. Me gusta. Los errantes, los hebreos. Una carta sencillita. Yo tengo muchas cosas que decir de hebreos. ¿Vamos al lío con los hebreos? Venga. Dime cosas generales de hebreos y yo te voy haciendo la contra. No es una carta. ¡Oh! No es una carta. Exacto. Entonces, Óscar, si no es una carta acá epístola, ¿qué es? Entonces, ¿qué podría llegar a ser? La verdad es que tiene un capítulo, que es el último, Sí, que el sí 13. que tiene ahí ¿Tú crees en la visos suerte? de carta. El 13, justo. 13 capítulos, es que justo 13. 13. Bueno, ¿y qué? Y el capítulo 13 sí que tiene ahí unos saludos, unas menciones. Pero, ¿qué pasa con eso? Hay quien dice que es un añadido, el capítulo 13, que Sí. la carta original, es el escrito original. Escrito. Que te he escrito. Ah, muy buena esa. Muy buena. Porque originalmente, supuestamente, la mayoría de autores piensan que no es un escrito, sino una homilía, una predicación, Una predicación escrita, porque serían los apuntes. un O sea, discurso oral. Un discurso. O sea, algo escrito para ser leído en público por un predicador. Sí. Bueno, yo no sé si esto sería el escrito original o esto es una edición, o sea, después de que eso se ha predicado top, alguien dice esto, hay que ponerlo por escrito, esto tiene que quedar... Y entonces una edición más pulcra, incluso probablemente que lo predicado. Si cabe. Pero esto se hace mucho, ¿eh? Esto yo conozco predicadores que sacan libros como panes, que lo que hacen es, hacen la serie en su iglesia y tienen a un escritor negro, se dice técnicamente, y lo que hace es transcribir la prédica, la arreglan, es decir, la cambian, digamos, de lo que sería la tesitura, el formato oral, lo visten a formato escrito y ha sacado un nuevo libro no sé quién. No, lo que ha hecho ha sido 10 predicaciones que lo han convertido en libro. Ha sacado... Este tío saca 4 libros al año. Me hago entender. Esto se hace mucho. Es posible, me estás diciendo que quizá Hebreos sea el primer libro de un predicador que salió así. ¿Puede ser? Podría Claro, ser. no sabemos ni quién es el autor ni quién predicó, Ajá, ni dónde. ni ¿no? si fue la misma persona Sí. que predicó, que luego editó. Este sonido entra. Entra y entra bien, Y ¿eh? entra muy bien. Bueno, ¿y qué? Que eso que de los libros también se hace con podcast, Podcast. ¿sabes? Sí, Se hace sí. con muchas cosas. Sí. Bueno, y entonces, vale, tenemos una especie de homilía, vamos a decir la palabra, me gusta, homilía. Homilía. Homileo, que además significa conversación también, ¿no? Significa eso. Opciones. Número 1, homilía, una predicación, algo dicho, un Creo que discurso este podcast. más lento, sí. Verbalmente. Poneos otro, poneos el de Moisés. Segunda opción. Segunda opción o segunda parte. Sí, Alguien lo pone por escrito. La misma persona u otra lo edita, tal. sí. Tercera, tal. Opción. Tal. Capítulo 13 es una epístola, aparece el final de una epístola, Sí. una carta. Sí, saludos. Tal. Hay quien dice que es del 1 al 12 y que el 13 es, pues oye, el pastor de una iglesia que tenía la carta original, los 12 primeros capítulos, dice, oye, qué bien aplica esto a los míos, ¿no? Y les envía una carta con los 12 capítulos, escribiendo como una carta el 13. Sí. Es una teoría, una más. A mí me gusta pensar, en este sentido, ver como, yo me imagino como una prédica, o sea, una prédica viral, o sea, tan guapa, tan perfecta, tan increíble. Un meme prédica. Sí, que era como tan perfecta que es como los vídeos de YouTube. Que un vídeo que funcionó o un corte que de repente se compartía mucho. Tienes que escuchar esta la gente, no tienes que escuchar esto. La petó. La petó tanto
que además ni siquiera se acordaron de quién la dijo. Porque teorías, Pablo, Esteban, Aquila, Priscila, vamos a decir, Priscila. Apolos, que decía que tenía muy piquito Apolos. Timoteo no. Timoteo es mencionado como... Claro, está ahí. Oye, que ha salido de la cárcel Timoteo. Vale. Pero claro, era tan buena que se convirtió en la predicación viral, por lo que vamos a hablar hoy, de qué pedazo de prédica, de que es de la A a la Z, o sea, aquello era... ya lo digo, es quizá la carta más cristocéntrica de todas, podría ser. Todo es cristocéntrico, ¿vale? Pero esta es como a lo bestia. Entonces era tan increíble, tantos hipervínculos, tantos hiperlinks, tantas conexiones, tan obra maestra y tan bien escrita además, porque el griego que hay aquí no es un griego de Marcos. Es fino. No es uno de segunda lengua, como el Evangelio de Marcos, sino que vemos que es un tío este tío pilota. Este es de la Real Academia de la Lengua Griega. De hecho, hay varias palabras. Tiene la ñ. Hay varias palabras que solo aparecen en hebreos. Sé que eso es así. En el capítulo 6, por ejemplo, que es un capítulo... No fallas. No, sí. que hay... Mira, te voy a decir. Mira. El capítulo 6 tiene un... Guille, por favor, se me ha olvidado para la menorá. He dejado ahí un mechero. Tráemelo. Por ejemplo, esto de que los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y luego recayeron, que todo el mundo dice, la salvación se pierde. Esa palabra recayeron, uno de sus problemas es que es la única aparición en el Nuevo Testamento. No tienes ni otras referencias del mismo autor ni otros autores para... ¿Fumamos ahora? No fumamos. Vale. Era para ver si podía enchufar la menorá, pero no. Venga. La dejamos ahí. Vale. Esa palabra solo aparece ahí. Entonces no tienes otras referencias. No puedes construir un campo semántico de la palabra porque es su única aparición. Sí, ni compararla con otros momentos. O sea, También te digo una cosa con los evangélicos. En Hebreos lo vamos a encontrar, porque de Hebreos, aunque no es la carta favorita de la gente, sí que puede ser... Aquí hay fans. Yo sí, bueno, es mi carta favorita, por cierto. Es mi carta, o sea, tu carta favorita si estuviese en un precipicio todas las cartas... Si estuvieras en una isla, si tuvieras que leer solo una carta... No, yo me pongo en otra tesitura más guay. Si estás en un precipicio y tienes todas las cartas en las manos, pero por eso tienen que caer todas y ser todas y solo salvar una, yo salvo Hebreos. Yo con Hebreos me construyo un poco la fe. Vale. Al punto al que iba, que no tiene que ver, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver, todo está hipervinculado. Estoy estudiando ahora un comentario de Gálatas, ¿no? Y una de las cosas que dice N.T. Wright, que es este autor, es que siempre vamos a las cartas o a las epístolas tal, como para hablar de salvación, ¿no? Y cuando hablan de algo, de eso, de la palabra esta que has dicho, o las advertencias, que en hebreo vamos a encontrar como series advertencias, como evangélicos siempre estamos con no, si nos vamos para el cielo o no. Y cuidado, el aspecto de la salvación es mucho más amplio que simplemente perder algo, recuperar algo, que es eso que se pierde y tal. O sea, que tengamos un poco más amplitud de miras, y para eso lo que hay que hacer es irse al contexto, que es lo que entendieron los primeros destinatarios de esta prédica viral, que fue tan buena que aunque no supimos quién era el autor, que es una de las normas aparentes para entrar en el canon, es decir, en el canon hacía falta que el autor fuera apostólico, según los criterios de canonización. Sí, que fuera o un apóstol o un no cercano, estuviera en el contexto apostólico. Y aquí no sabemos, pero es tan brillante que se ganó por derecho propio estar en el canon. Bueno, el contexto de esto sería importante conocerlo. Dime cosas de antes o de después. Bueno, sobre el contexto, diría que justamente una de las razones por la que probablemente se hizo meme y fue tan destacado es porque está tratando uno de los temas... O sea, esta comunidad, la comunidad que recibe este discurso, es una comunidad que está en la misma situación que vemos en Hechos 15 con el... Concilio. Claro, son los judíos convirtiéndose al cristianismo, y esas primeras 2-3 décadas tan conflictivas en las que han crecido con una cultura y una religión totalmente vinculadas, mezcladas, sí. Y ahora es Jesús y qué es cultural, qué es religioso, qué sobra, qué es necesario. ¿Me tengo que seguir circuncidando? Sí, no. ¿Tengo que seguir haciendo un sacrificio? Sí, no. Tienen que repensar todas estas cosas por primera vez. Esas décadas son conflictivas. Claro, este autor trata estas cosas. Están definiendo un poco la identidad de lo que sería el movimiento de Jesús, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Que todavía no tenía ese nombre ni nada. De hecho, se veían como una continuidad más que una continuidad del cumplimiento de todo el judaísmo, ¿no? Apuntaba a Jesús. Y lo voy a intentar. Tú ves la tele, tú ves pelis. Quiero decirte, porque para mí la carta a los hebreos, no, es que no espero ni que me respondas. Sí la ves, pero hay películas que son aclamadas por la crítica.
que dices, ¿qué peliculón? La gente, ¿no? Mi hermano Guille, ¿no? He visto una película en coreano, en blanco y negro, con subtítulos en chino, y es la mejor película porque está toda grabada desde la altura del Desde el tatami. suelo. Sí, desde la altura del tatami. Eso hace que el director, yo con agua, sea el crack y tal, y de ahí se inspira luego tal, un montón de pelis, y de ahí ha salido tal, y no sé qué. Pero, aunque la crítica le pone un 10 en Rotten Tomatoes, es que es una página muy importante de tal, o en Fotograma, la película. Bueno, Fotograma es un poco más mainstream, pero es una peliculaza. Pero luego en taquilla no funciona. No venden. ¿Por qué? Porque es compleja. Porque necesitas tener más datos para disfrutarla. O como en obras de arte, yo qué sé, te ves, yo qué sé, te escuchas yo qué sé, te escuchas a Wagner, ¿no? Wagner, que prefieres una canción de Bad Bunny, ¿no? Porque Wagner es mucho más complejo, porque para disfrutarlo hay que tener quizá Ha sido lejos, ¿eh? un bagaje. Sí, es que he querido el yin y el yang. Entonces, yo creo que con Hebreos pasa un poco así, a lo que vengo. Hebreos es una epístola compleja porque tiene una serie de hipervínculos, de conexiones con todo el Antiguo Testamento, justamente por esto, ¿no? Porque va destinado a una comunidad que bebe de aquí, una comunidad que conoce la Torá, conoce la historia, que ha tenido grandes héroes como Moisés, grandes referentes, que además grandes tradiciones como el Sábado, como los sacrificios, el templo, ha tenido grandeza, ha tenido un sistema extraordinario, el Dios Yahvé grande y demás, todo el tema de ángeles, y de repente han conocido a Jesús y ¿qué hacemos con todo lo anterior? Poca pompa. Claro, Toda la pompa se solo habla. Jesús, o sea... No hay espuma. ¿Dónde queda? Bueno, ¿y ahora el templo qué? ¿Y dónde queda el tema de los angélicos qué? El tema del sacrificio con lo que molaba hacer ahí y tal. ¿Y dónde queda? ¿No? ¿Dónde queda la tradición? ¿Dónde queda la ley? ¿Dónde queda ese descanso del sábado tan bonito? ¿Dónde queda Moisés? ¿Quiénes son nuestros grandes héroes y referentes? Como si fuera algo aparte. Y de repente, este tipo... ¡Pum! ¿Dónde están los sacerdotes? Esa pompa, ese traje. Y de repente llega este predicador /A. ¿Y qué? Pues mira, te voy a dar datos. Me gusta, datos. Porque has hablado varias veces de muchos hipervínculos, pero sí. voy a ponerle 4 números para que lo valores. Mira, vale. Hebreos tiene 303 versículos. 303. Es el texto que tiene mayor porcentaje de referencia o de citación al Antiguo Testamento. ¿El que más? Por metro cuadrado. Más que Mateo. Porcentaje. No más cantidad, sino más por porcentaje. Por metro cuadrado. Eso, sí, por metro cuadrado. Sí, lo he dicho bien. Hay citas, supongo que es bueno decir esto, hay citas directas, típica cita, ¿no? 2 puntos. La cita Salmo, literal. Sí. Y luego hay lo que se llama la cita indirecta, que es en tu propio texto, dentro del texto, citas algo del Antiguo Testamento. Sí. Bueno, en Hebreos hay unas 40 citas directas. Son muchas. Y unas 30 citas indirectas, más, porque nunca me he puesto a contar las del capítulo 11. El capítulo 11 es... Claro, es una cita cita infinita, indirecta, puede tener perfectamente 30 referencias más al Antiguo Testamento. Pero esas no las he contado nunca. O sea que estaríamos hablando de, según mis cálculos 70 rápidamente, seguras. Según mis cálculos en papel y lápiz, 70 seguras más 30 son 100, 303 entre 100 me da un tercio del texto del hebreo. ¿Eso le ibas a decir? Efectivamente. Bueno, pues dilo tú. Te iba a decir exactamente que he hecho cálculos solo, la pluma del autor o autora de Hebreos Sí. solo escribe 2/3 de Hebreos. El resto lo que hace es Copy-paste. citar el Antiguo Testamento. Claro. Y cada vez que lo cita, no es para decir lo mismo que ya se dijo, sino para decir cómo eso tiene un significado hoy aquí para nosotros. Desde... O sea, haciendo teología, reinterpretación. Desde la persona de Jesús. Qué buen dato, qué buen dato. Por lo tanto, si llegamos a Hebreos sin un bagaje del Antiguo Testamento, de ese tercio, estamos más perdidos que Adán en el Día del Padre. Claro, si no conocemos bien el Antiguo Testamento, lo que sí podemos hacer es cada cita en Hebreos, irnos al Antiguo Testamento, entender, lo que sé, en el capítulo 1 está, por ejemplo, el Salmo 45, ¿no? Sí. Un salmo de coronación, supuestamente el momento de coronación de Salomón. Sí. Bueno, si tú quieres entender qué quiere decir el autor de Hebreos cuando en los versículos 8 y 9 menciona el Salmo 45, te tienes que ir primero al Salmo 45, entender el contexto del Salmo. Claro, porque... Y su historia para los judíos. Porque, por ejemplo, ya que saco lo menciono un poco. Sí. Los judíos creían que este salmo era un salmo mesiánico. Los judíos, no solo los creyentes. ¿Por qué? Porque dice cosas que ningún rey terrenal podía cumplir. Entonces de ahí dijeron, bueno, esto es el Mesías, ¿no? Es un salmo mesiánico. Ahora el autor de Hebreos lo saca aquí a la palestra y dice, bueno, este es Jesús. Lo vincula a la persona de Jesús.
Tú tienes que saber lo que significa el Salmo 45 en su contexto, entender su historia y entender lo que está haciendo el autor al ponerlo aquí, la razón. Claro, y luego, y cuanto más azúcar, más dulce. Lo disfrutas Mucho el más. texto y aparte es inabarcable porque se va toda la Biblia y tal. Y esto de la hermenéutica es un viaje de ida y vuelta. Entonces, lo que me estás queriendo decir es que si nos imaginamos que somos los primeros oyentes de esta prédica. Ahora hablamos un poco de los primeros oyentes, ¿vale? De Sí, esa de comunidad. esta prédica de judíos, y ahora vamos a los primeros oyentes y cuál era su problemática, pero primero su lugar, su formación. Son gente que, por ejemplo, si son judíos, tienen memorizados los 150 salmos. O sea, son canciones que no tenían más tampoco. O sea, tú y yo sabemos muchas canciones, pero por ejemplo son los salmos, sabemos de otros. Pero esa gente tenía los salmos memorizados, de tal manera que si el autor de esta prédica menciona ese versículo, en la mente del receptor automáticamente ¡pum!, sabía que es Hay el Salmo 45, y todo ese trasfondo, esa referencia cultural, nosotros no la tenemos y tenemos que hacer el viaje de ir al Salmo, ver lo que significa para luego volver al texto y poder disfrutar de lo que ese mensaje quería decir, que requiere un esfuercito, por eso no es, o sea, es aclamado por la crítica, pero no es... Pero eso es porque ha cambiado con la historia, porque para la visión del siglo I, Hebreos es más fácil de entender que otras epístolas que casi no refieren al Antiguo Testamento, que tiene todo de contenido nuevo. Es decir, una persona, un judío en el año 65 del primer siglo, lee Hebreos y la mitad de lo que está escrito ya lo conoce, ya sabe lo que es y sabe lo que significa originalmente. Entonces dice, bueno, pero esto nos están diciendo ahora que esto significaba más allá y significaba también esto y lo otro por Jesús. Claro, y flipaban. Porque la carta a los Hebreos es como el tipo este, o tipa, o sea, cose el Antiguo Testamento alrededor de la persona de Jesús y es un genio teológico. Es un teólogo. Es un teólogo espectacular que consigue traer luz al Antiguo Testamento desde Jesús y a Jesús desde el Antiguo Testamento, y aparte le va a dar la vuelta a la tortilla porque va a decir, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿No? Y va a decir, no, es Jesús, lo que no se ve, ¿no? O sea, todo esto es imagen y de ahí extraemos, sin Hebreos nos costaría mucho volver al Antiguo Testamento y descubrir, ¿no? O sea, es como que él abrió, Mateo también, en fin, todos los autores del Nuevo Testamento, pero digamos que en Hebreos hay una intención de traer luz a la historia del Antiguo Testamento, a la luz de la persona de Jesús. Él consigue eso, consigue coser. Y yo me imagino a estos hebreos alucinando, como diciendo, claro, es que esto no es otra cosa, es el cumplimiento de todo lo anterior. Era una sombra, creo que es. O sea, no es la sombra. Figura, sombra. O sea, pero que realmente donde tenemos que ver. Un poco platónico esto también. Tenemos que ver. El mito de la caverna, ¿no? El mito de la caverna, sí, pero cuidado. Esto era la sombra de Jesús. Lo que estábamos viendo era la sombra y eran todo eso tipos del antitipo, ¿no? Y háblame de la comunidad de esta, porque hay cosas muy buenas. Claro, antes de irnos a los énfasis teológicos, explicaría un poquito la comunidad original que recibe esto. Es una comunidad que, mira, capítulo 10, versículos 32 a 34, nos dice algunas cosas interesantes de esta comunidad. A ver. Les dice, traed a la memoria los días antiguos. Es decir, hace un cierto tiempo que esta gente ha conocido a Jesús. En el capítulo 2, versículo 3, se nos dice que es la predicación de Jesús y de los que le siguieron los apóstoles, es por la que esta gente ha conocido a Jesús. Sí. Es decir, que es gente que ha conocido a Jesús, probablemente el contexto de Jerusalén, probablemente es una posibilidad, el de los primeros años, ¿vale? Década de los 30, entonces. Década de los 30, 40 como muy tarde. Vale. ¿Por qué? Porque dice, traed a la memoria los días antiguos. Cuando esto se escribe, el templo todavía está en pie y todavía hay sacrificios, por varios textos. Lo que quiere decir que todavía no es el año 70. Vale. Pero traer a la memoria los días antiguos, tú hablarías de días antiguos y han pasado por lo menos 10, 15 años, no 2 meses. Lo que quiere decir que esta gente se ha convertido en los 30, 40, pero este escrito es ya probablemente de los años 60. Vale. 20 años, 25 años. Probablemente. Han pasado. Dice el autor que en ese principio, en el momento de que ellos conocen a Jesús, soportaron gran lucha de padecimientos. Es una comunidad que ha sido perseguida desde el principio. Aquí no te dice por quién, pero se sobreentiende que por el judaísmo propio. Que fueron expuestos a vergüenza pública, que sufrieron aflicciones, que se hicieron compañeros de los que eran maltratados, es decir, que incluso aquellos que no eran perseguidos se asociaban a los que eran perseguidos, compartieron los padecimientos de los presos, sufrieron el despojo de sus bienes, y eso lo hicieron al principio. Pero ahora, en el momento en que están recibiendo este escrito, muchos de ellos se están deslizando de su fe hacia, de nuevo, el judaísmo. Volviendo Volviendo atrás. O sea, que han perdido quizá el ímpetu ese inicial,
Esto me suena, it sounds me. Y están, pues, dejando, ¿no? O sea, dejando la fe en Jesús. Y O haciendo un sincretismo, un como que no sincre- abandono a Jesús, pero Porque Jesús no es suficiente. O sea, es como que echan de menos cosas. Les ha dado un poquito de nostalgia. que el judaísmo tenía mucha, y tiene mucha pompa, muchos elementos religiosos que dan mucho sentido de identidad, Mucha de identidad. comunidad, mientras que la fe en Jesús es muy básica, en el mejor de los sentidos, muy esencial. Mm, Y luego tú la puedes vestir de muchas maneras. vale. Entonces, la comunidad es una comunidad que está corriendo el riesgo bueno, de dejar la fe. O sea, abandonar la fe o un sincretismo o sumarle cosas, ¿no? Parece ser que la persona de Jesús, pues por lo tanto, es como que se reduce o no es tan importante o no es suficiente, parece ser, para la identidad, para Claro, la vida desde nuestro cristiana. conocimiento de Gálatas, Sí, sabemos que añadirle algo a Jesús, cualquier cosa, es sinónimo de caer de la gracia, va a decir Pablo en Gálatas, de decir, no es suficiente para mí Jesús. Es decir, Vale. la suficiencia de Cristo es, de forma indirecta, uno de los temas de Hebreos. vale. Entonces, frente a ese peligro real que estaba existiendo en esa comunidad, aparece un predicador que dice, ¿qué? Pues mira, vamos con el gran énfasis teológico. Vamos a hacer spoilers a saco porque yo creo que la gente, nuestros podcasters están creyendo, bueno, y Hebreos entonces responde, ¿no? Porque tenemos este lado de la homilía, ¿no? De la conversación. Pero, ¿cuál es la respuesta frente a este peligro o oye, que Jesús, vale, solo tenéis a Jesús? Nosotros, con lo que molaba el templo, con lo que molaba las vacaciones, las fiestas, el sábado, con lo que molaba... Vacaciones. Sí, exacto, sí, las fiestas, como lo que molaba Moisés, vosotros a quién tenéis. Claro, con lo que molaba, yo qué sé, la ley y todos los sacrificios, los sacerdotes, mira qué vestimenta que me lucían de bien. Y frente a eso llega este tipo o tipa y ¿qué es lo que dice? Pues mira, a nivel estructural, Hebreos tiene una parte central que empieza en el capítulo 3, versículo 13 o 14, Sí. y que luego se va hasta el capítulo 10 realmente. Ahí hay gente que dice que esto es una sola parte o que son dos, pero esencialmente está trabajando ahí todo el tema central. Y ahí, sobre todo hacia el final de esos capítulos, el autor habla muy claro hace un contraste entre el antiguo pacto, que tiene un tabernáculo, que tiene sus ritos y sus reglas y tiene un ministro. Y ese ministro son los sacerdotes y en particular habla del sumo sacerdote, ¿no? Sumo Entonces sacerdote. te viste la estructura de ese antiguo pacto y lo que va a hacer es explicar el nuevo pacto y el contraste en todos esos elementos. Vale. En el ministro de ese nuevo pacto, en el nuevo tabernáculo, en cuál es el nuevo pacto. Y la figura central o la figura teológica más mencionada y que explica esto es la del sumo sacerdote, ¿no? Creo que aparece por primera vez en el capítulo 2 al final. Sí. Lo tengo aquí puesto, dice, para venir semejante a sus hermanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es el versículo 17 y 18 del capítulo 2. Aquí aparece sumo sacerdote y... Claro, eso está en el corazón de Dios. Lo que pasa es que este teólogo es el que el que nos lo pone delante por sí, primera vez. hasta él nadie... Nadie Claro. O sea, el genio teológico de este tipo es plantear a Jesús como sumo sacerdote. como sumo sacerdote y cumplimiento de todas estas cosas que ha mencionado también. Porque claro, en Jesús, lo hablábamos un poco en la trastienda, a Jesús con los evangelios, vale, es profeta, es el rey, es el Mesías, es, no sé, bueno, es Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero el genio teológico de Hebreos, alrededor de lo que articula básicamente todo, de hecho en el capítulo 8 dice, casi literalmente, ¿no? El tema central de lo que venimos hablando, lo importante es que Jesús es sumo sacerdote, ¿no? Claro, eso es una innovación. O sea, estaba en el corazón de Dios, pero este teólogo lo explicita. Dice, no, vamos a ver a Jesús en clave de sumo sacerdote. Se va a tener que ir al personaje Melquisedec, ¿no? Porque Jesús ni es de Leví, es de la tribu de Judá y tal. Y Jesús no solamente es el sumo sacerdote que está por encima, por lo tanto, o sea, es la clave central del judaísmo, el día de la expiación, todo esto, pero además Jesús, has mencionado, hablabas del tabernáculo, ¿no? Ellos tienen el templo, pero él se va al tabernáculo, pero no, Jesús es el tabernáculo. Exacto. Va a hablar de sacrificios, es decir, no, Jesús es el sacrificio. Exacto. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús habla de Moisés, creo que también. No, Jesús es superior a Moisés, porque Moisés era un mandado pero como que Jesús era el dueño. Bueno, como estructura, Sí, se habla mucho de
de que Hebreos se define por la palabra superioridad. Superioridad. Y Jesús es superior a capítulos 1 y 2 a los ángeles. Podemos hablar un poco más de eso. Sí. Capítulo 3 y 4 a Moisés, la ley. Capítulo del final del 3... Podrías ir hasta el 10, aunque hay dos partes. 5, sí. Hay una parte que es superior al sacerdocio levítico y luego a un sacrificio que es superior al sumo sacerdote, y el sacrificio que es el mismo es superior al sacrificio, que es un sacrificio que había que repetir cada año y en él es una vez y para siempre. Vale. Esos son los 10 capítulos, digamos, que sí. va comparando a Jesús con cosas y Jesús siempre es más. Capítulo 11 Súper. Es un muy conocido, pero es... Como discurso, el capítulo 11 es un recuperar a la gente que se te está escapando ya. Que están durmiéndose. Exacto. Con historias que conocen que sirven a tu propósito, pero es como una especie de paréntesis de discurso. Después de esos 10 capitulazos, ¿vale? Y 12 y 13 son como las conclusiones. El aterrizaje del avión. Exactamente. O sea, que tampoco es tan complicado. Tenemos 10 capítulos donde Jesús es más que todo, lo que te ocurra, y luego el 11, transición, recordamiento, historietas, tiqui, tiqui. Aparte, es un ritmo muy de traca, ¿eh? Tra, y al final, de hecho, porque no, me falta tiempo para hablar de Sansón. Capítulo 11 está muy mal... Muy mal, ¿no? Interpretado muchas veces, porque hablamos de los héroes de la fe. Sí, bueno, héroes, sí, de las personas, sí. Bueno, de gentuza, de la gente del Antiguo Testamento. Llevamos héroes de la fe, pero mucha fe algunos. Pero en verdad, el autor lleva un par de capítulos antes del 11 hablando de que todo está enraizado en la promesa. Vaya. Y que esta gente, de los que hablan del capítulo 11, no vieron esas promesas y aún así creyeron la palabra. Ajá. Y fíjate el final del capítulo 11, ¿no? Sí. Habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor para que ellos no fueran perfeccionados o madurados aparte de nosotros. Es decir, que en Jesús también han sido madurados o perfeccionados ellos por creer en la promesa de que Él venía y de lo que iba Él a hacer, ¿no? En el futuro. Aunque dice en el capítulo 11 que esta gente no llegó a vivir esos cumplimientos. Sí, las saludaron Sí. Jesús. de lejos. Dice literalmente que las saludaron. Sí. O sea, que Jesús es más que todos esos héroes y que, de hecho, esos héroes se... Vivieron esperando la llegada Esperándole de Jesús. a Él. Era el héroe de los héroes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gusta todo esto, Jesús es más que todo esto. Ahora, hagamos un salto un poco silvestre, pero que es importante por recuperar a nuestros oyentes, ahora que estamos en el Ecuador. Aplicaciones prácticas, quiero decirte, claro, porque esto a mí me suena, sí, Jesús es más que el templo, ahora hablaremos, Jesús es más que tal, pero hoy en día, ¿cómo se podría traducir esto? Porque, no sé, o sea, vale, como cristianos, ¿qué tenemos entonces? A Jesús. Los demás, ¿qué tienen? ¿Cuál sería mi tentación como cristiano? Decir, ostras, solo tengo a Jesús, ¿qué sería sumar? ¿Qué podría sumarle? Porque hoy no le voy a sumar sacrificios del Antiguo Testamento, no le voy a sumar el tabernáculo, no le voy a sumar a Moisés. Bueno, algunos sí, algunos hay judaizantes todavía por ahí, un saludo. Pero, ¿cómo en el contexto en el que estamos, cuáles serían esas sumas o eso que, mira, llevo un año, pero ya he perdido el ímpetu inicial y me vuelvo ¿a qué? Bueno, que no tiene Jesús, supuestamente, pero Jesús es más que todo eso. Si le quitas el vestido judío, lo que te queda al final es religiosidad, y en esto los seres humanos somos maestros. Expertos. Podemos encontrar religiosidad en nuestra iglesia local y en sus costumbres y hábitos. Podemos encontrar religiosidad en la doctrina o en la defensa, una supuesta defensa de la verdad frente al ataque de cualquier mentira. Podemos encontrar religiosidad en nuestro entendimiento de nuestra forma de vivir. Y cualquier cosa en la que Jesús pierda la oportunidad de decirte cómo son las cosas, se convierte al final en una forma de religiosidad. Añadirle, porque la forma de vivir auténtica es esa. Ya. ¿No? Sí, estaba pensando, cuando estabas hablando ahora justo, claro, el capítulo 11, digamos que aterriza en el 12, por tanto, teniendo toda esta nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la verdad, puesto los ojos en Jesús. O sea, corramos con paciencia, ya lleváis 20 años corriendo, seguir, maratón, tiqui, pero ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, es como que la vida cristiana es ese enfoque en Jesús y que hay distractores, ¿no? Yo estaba pensando también en que hay gente que abandona la fe por el estilo de vida, ¿no? Que promete, yo qué sé, desde lo más simple de sí, pero es que el placer que me da la vida, la carrera personal, el sentimiento de identidad que me puede dar un colectivo, una comunidad concreta. Por cosas muy buenas abandonamos a Jesús. Exactamente. Por nuestras familias, por nuestras carreras profesionales, por relaciones de amistad.
Que estoy pensando que puede ser eso nuestros templos también, pueden ser nuestros tabernáculos, pueden ser nuestros Moiséses, o sea, nuestras leyes, a ganarnos, sí, exacto, ganarnos la identidad buscando en cosas externas, una empresa, un gran, no sé, pensando en X, ¿no? O una identidad patriótica también puede ser, ¿no? No, es que yo soy esto y luego cristiano. Fíjate que un hilo que enhebra todo Hebreos A ver, es... ¿cómo enhebra hebreos? ¿Eres Andresito? ¿Te ha ¿Eres un gustado? rapero? ¿Te ha gustado? Enhebra hebreos, enhebra hebreos. Sí, sigue. Me ha gustado. Es o sea, porque es superioridad. La palabra superior no aparece, pero aparece la palabra mejor. Uh-huh. Se dice mejor que, Sí. ¿no? Uh-huh. Lo que quiere decir que lo anterior era bueno, Sí, exacto. no era malo. ¿O no? Tenía un propósito durante un tiempo. Mm. El pacto antiguo no era malo per se, era bueno, pero tenía una función hasta un punto. De hecho, ahora el autor va a decir, ahora ya es ineficaz. Va a usar esa palabra. Ya no es eficaz. O sea, era bueno en tanto en cuanto apuntaba a Jesús, pero si no apunta a Jesús puede ser malo. Si no apunta a Jesús, puede ser muy malo. Pero muy malo. Vale, perdón. el tema aquí es que él va construyendo, a la hora de hablar del antiguo y del nuevo, una serie de reflexiones de lo que es continuista y de lo que es ruptura. Vale. Es decir, hay cosas que siguen, hay cosas que se rompen. Qué máquina es este tipo. El sumo sacerdocio como tal sigue, pero no es el mismo sumo sacerdocio. Es uno más crack. Es uno mejor. Entonces, claro que sirve. En el griego pone más crack. Ponemos más crack, bueno. Más crack. Es una palabra Es griega, más crack. ¿Qué significa? Bueno, tú lo sabes. Superioridad. No te voy a decir, Sí. He estudiado un montón de griego de de ese. griego de ese. De Vale. ese sé mucho. Entonces, el punto aquí es... me pierdes, a veces, no sé. Sí, no, que hay cosas continuistas como el sumo sacerdote, pero que Eso, se... y que hay ruptura. Exacto. Subliman. Es decir, al final el autor está diciendo... Porque esto lo está escuchando gente judaizante también. Sí. Y fíjate la habilidad de usar para acercarte a ellos toda la argumentación es en el Antiguo Testamento, que es en lo que están de acuerdo. Exacto. Lo único que Es el campo de juego, aquí jugamos. Común. Lo único que le está diciendo hay más interpretación que no estáis haciendo porque no estáis haciéndola desde la persona de Jesús. Sí. Desde la persona de Jesús, esto se interpreta así, esto se interpreta así. Entonces, Entonces, esto continúa. No estáis equivocados. El sumo sacerdocio continúa, pero no es el mismo que conocéis. Es este, que es mejor. El que conocéis es ineficaz. Es cada año hay que repetirlo. Qué guay. Y nunca limpia. De hecho, si limpiara, ya no volveríais a repetirlo. Uy, a mí eso me vuelve muy loco. Muy loco. Pero antes de decirte lo que me vuelve muy loco, te quiero reenfatizar. O sea, Vale. lo que estás queriendo decir es que Jesús es la clave hermenéutica, en parte. O sea, o Jesús es el que interpreta el cumplimiento. Es al que apunta la historia del Antiguo Testamento. Son las gafas con las que puedes leer bien. Leer bien, exacto. Y desde esas gafas, para muestra un botón. El tema de los sacrificios. Yo sé que esto a veces le pica a los teólogos, pero en el capítulo 10, hasta 3 veces cuento yo, de alguna u otra manera, dice, por ejemplo, que los sacrificios de los machos cabríos de los toros y de la sangre de no sé qué, dice que no vale para nada. En uno dice, sí, bueno, te limpia, pero en realidad dice, no vale. O sea, ojo al dato. Porque Sí, lo 9, que 9. yo tengo el 10, dice, no tendrían, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 1. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, literalmente. Versículo 11. Ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, primo, escúchame Andrés, escúchame. Dime Alex. Guille. O sea, para muestra un botón. Este tipo le da la vuelta a la tortilla y ahora vamos al texto ya porque ya va siendo hora. Rapidito, tiqui. Pero, por ejemplo, aquí dice, los sacrificios que tanto creéis que os limpian de pecado, que aparecían en el Levítico y tal, en realidad, per se, no limpian de pecado. O sea, matar un animal... O sea, esto no es magia. Matar un animal y la sangre del animal no es poción para limpiarte de pecados. O sea, esto hay que repetirlo. Esto es como una especie de... Yo lo llamo... mutati mutandi, un performance que si tenía algún valor era porque representaba al verdadero sacrificio, que era Jesús. Te hacía consciente. Exacto, era una Te conciencia. recordaba. Aunque todavía no ha pasado. O sea, apuntaba a algo que iba a ocurrir, pero era como una especie de aprendizaje, de liturgia, performance, que apuntaba hacia allí. Pero no es que matar a un animal te limpie de pecados. Y de hecho y ponerle la mano en plan magia Harry Potter. O sea, esto es muy gordo, ¿eh? Y de hecho el autor les pega duro diciendo, y si fuera así, o sea, si vosotros tuvierais razón y sí que limpiara, lo haríais una sola vez. Pero no lo repetiríais cada año. Porque una vez hecho, ya estaríais limpios. Claro. Pero claro, esto es revolucionario, porque esto dice, es que desde Jesús, por
es que está todo lo demás. Si no, bueno, y claro, cuando tú le dices esto, no es que los sacrificios no valían para nada. ¿Cómo que? Bueno, si no hay Jesús, no valían para nada. Bueno, ya está. Es como, por ejemplo, mucha gente intenta entender el sumo sacerdocio de Jesús entendiendo el sumo sacerdocio de Melquisedec. Y es al revés. Claro. Es decir, Es que es él presenta a Melquisedec y dice cosas como lo siguiente. Dice que es sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Vale, pero ¿quién es Melquisedec? Perdona, nota quién es. Es un tipo que aparece en Génesis. Génesis 14. Sí, que aparece por primera vez un tío como muy enigmático, no sabe quién es su padre ni su madre ni tal. Sé que es rey de Salem, sacerdote de El Elión, del Dios Altísimo, y llega Abraham allí, lo reconoce como una especie de autoridad, y le da los diezmos de todo, le hace tal, y Melquisedec lo bendice. Y luego aparecen algunos salmos. Según el orden de Melquisedec, que es a donde pilla este teólogo y dice, Jesús es sacerdote según este orden, esta movida. Ahora fíjate que en el pueblo judío, ¿sí? los reyes vienen de una tribu. ¿Sí? Y los sacerdotes vienen de otra. Ay, pero es que... Y no se mezclan sus funciones. De hecho, el primer rey la lía mezclando las funciones. Saúl, que es rey, actúa como sacerdote, peca contra Dios, es reprobado, etcétera, etcétera. Pero este es el único del que se afirma en el Antiguo Testamento que es rey y que es sacerdote. Y no pasa nada, y está muy bien. Está ahí. Sintetiza todo. Exactamente. A ver. Entonces parece como que Jesús bebiera de esa fuente porque él es del orden de Melquisedec. Y es verdad que Melquisedec prefigura a Jesús, pero Jesús es anterior a Melquisedec. O sea, Melquisedec es figura o sombra de Jesús, pero Jesús es anterior que Melquisedec y Melquisedec es una figura o sombra que va a ayudar a entender a Jesús cuando Jesús venga a la tierra, cuando él se encarne, pero él es anterior. Sí. Exacto. Bueno, de hecho va a decir al final Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La declaración de la divinidad y la superioridad de Jesús a lo bestia. Entonces, es como que... Exacto. O sea, es como que le da la vuelta a la tortilla. Vale, me quedo loco con un montón de cosas, pero vamos a ir al texto ya porque nos quedan escasamente 20 minutos. Nos sobra. Y nos sobran 19. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? ¿Quieres algo? ¿Te interesante la cosa, no? De los hebreos. Es una movida. Aquí hay 4 libros de hebreos, los que son negros, de David Burt. Comentario de David Burt, versículo por versículo. Si traemos aquí a David Burt al podcast, entonces Yo ya... me voy. Sí, entonces decimos, hoy vamos a ver un versículo. Me siento ahí con Guille. Vale, entonces, hablemos de la estructura a vista de pájaro. De repente aparece capítulo 1 y 2. Básicamente, Jesús es superior al cualquier ente espiritual, a los ángeles. La angelología para los judíos era muy importante. A ver, venga, desarróllame un poquito esto de los ángeles. Básicamente es eso. Si no fuera para el público al que le está escribiendo, no escribiría tanto. Pero claro, creo que uno de los argumentos de los judíos era, oye, Salmo 8, Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Y vosotros decís que Jesús es un ser humano como nosotros, por lo tanto él es inferior a los ángeles. Me quedo con mis ángeles, que son superiores a Jesús. Claro, paradoja. El autor va a explicar cómo a través de su muerte y resurrección, él hereda un nombre que es superior al nombre de los ángeles. No se refiere a su nombre propio, sino a su posición, a su autoridad. Va a decir constantemente, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra del Padre, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, sí, como ser humano es inferior a los ángeles, pero sus hechos, su sacrificio, le sitúa, le hace heredar a él, a Jesús, un nombre superior. Por cierto que en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde se habla de ese tema, el primer capítulo es como un intento del autor de hablar de la divinidad de Jesús, mientras que el segundo es un intento de mostrar su humanidad. A eso voy. Es ese contraste. Sí, que Jesús es superior a los ángeles, pero a veces es inferior en cuanto como hombre, y esta es la paradoja preciosa de lo que es Jesús, que luego va a ser importante, porque en su síntesis de hombre y Dios hecho hombre, es el sumo sacerdote perfecto. No podría ser el sumo sacerdote que necesitamos si no fuera un verdadero hombre como nosotros. Siendo Dios. Siendo Dios. Es como el puente idóneo entre nosotros y Dios. No hay otro, ¿no? Estos son los 2 primeros capítulos, básicamente. Menciona textos para aburrir. Yo tengo aquí apuntado en mi Biblia Salmo 2, 2 Samuel 7, Deuteronomio no sé qué, Salmo 45 que mencionaba antes, Salmo 102, Salmo 110. Es como el predicador que dice, bueno, vamos a leer estos textos, tiqui, 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 para luego yo desarrollar, ¿no? Hace un poco esta jugada. De hecho, algunos de estos los va a repetir varias veces. Sí, exacto, que es más típico de una homilía, ¿no? De repetición y tal, que de un texto de gastar tinta repitiendo cosas. Terminará esta sección planteando que Jesús es sumo sacerdote, pero es misericordioso. Lo va a luego a desarrollar más adelante en la siguiente sección. Y antes de seguir, para mí, una nota que son los 3 primeros versículos, o 4. Venga. Que es una maravilla.
que yo siempre... Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, a mí esto ya me flipa. O sea, Dios habla por el Hijo. Esto es una frase en griego, me parece. Todo, una frase, una movida. David Burr dice que, bueno, la desarrolla. Aquí tiene David Burr, creo que 100 capítulos de podcast, a lo mejor, con estos versículos. Y 200 páginas del primer libro. Exactamente. Pero claro, él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate, es el cambio de la tortilla. No es que está el universo, lo hago y hace 2000 años meto a Jesús. No. Sino que la razón del universo es Jesús. Bueno, yo con esto ya me levanto, mira, algo así, me levanto, Mira, me voy a mi casa. Un concepto de solo el capítulo 1, luego aparece más veces, pero es el de heredar. Y fíjate el contraste, que en el versículo 2, él es heredero de todas las cosas. Sí. Esto es en el origen, ¿vale? Él es Vale. heredero de todas las cosas. Inception. Todo se ha hecho por él. Sí. En su encarnación, él hereda y su obra, él hereda un nombre más excelente que el de los ángeles, Ujú, por lo que ha hecho. Y al final del capítulo, los que vamos a heredar algo somos nosotros, heredar salvación. ujú. Entonces nos pone en el mismo lugar que él, Claro, con su obra. Claro. Y en el capítulo 2 va a decir, por eso no se avergüenza de llamarles hermanos. Es decir, nos sube a su barco. Sí. Fíjate que al final, el capítulo 2, ¿no? Menciona a Isaías también, dice, porque participó de lo mismo, es como este Dios, yo también en Hebreos veo a un Dios que empatiza, es decir, que ocupa nuestro lugar, que se hace como nosotros, que es sumo sacerdote, ¿no? Porque el sumo sacerdote al final es la representación de Dios hacia los hombres, pero también representa a los hombres hacia Dios, ¿no? Es un poco esta jugada. Luego lo desarrolla de una manera brillante, pero termina esta parte, ¿no? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como que la salvación de este Jesús. Y termina esta sección que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, representante de sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y aquí es donde aparece, en lo que a Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo, y padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una idea final y nos vamos a la siguiente sección, y tú mencionas algo si quieres. El tema de la tentación va a repetirse de una manera un poco más drástica en la siguiente sección o subsección, pero ya aparece un punto, ¿no? La tentación de Jesús. Fue tentado, y por cuanto fue tentado, no porque fuera Dios, sino porque fue el Dios que puede ser tentado. O sea, siendo hombre es tentado, y dice que por eso es poderoso para socorrer. Es decir, porque se identificó conmigo en mi tentación, me comprende, puede ocupar mi lugar. O sea, es que bueno, todo esto, dime algo tú, porque yo ya aquí es que me levanto y me voy con esto. Es que el Dios del universo. Solo tengo a Jesús, cachila mar, el creador de todo. Para nosotros el elemento del sumo sacerdote es extraño, pero para un judío era lo más natural, ¿no? Claro. Es el único que entraba una vez al año detrás del velo. Y cuidadito. Y ojito. Y con cascabel. Y ojito. Entonces, es como una figura que ellos tienen muy asumida. El resumen para el que escuchaba esto originalmente es: por eso es que Jesús puede ser el sumo sacerdote perfecto. Claro. Si no fuera por eso, no podría. O sea, no es porque es Dios, es porque es hombre. Brillante. Necesita haber vivido o sufrido lo mismo que tú y que yo, sus pazos, sus padecimientos. El capítulo 2 habla mucho del padecimiento de Jesús, de su pasión, para poder comprenderme. Sí. No porque él no tuviera la sabiduría para comprenderme, sino simplemente para demostrarme que es como yo, para ser como yo, para ser como tú, y ser el sumo sacerdote capaz de tener misericordia de mí porque ha sufrido lo mismo que yo. Claro. Sí, no, o sea, es que es espectacular. Es frente a este Dios griego apático, impasible, es el Dios que sufre, ¿no? Que se ha abierto a sufrir por amor, ¿no? Una cosa preciosa. Y, capítulo 3 y 4. Pues el capítulo 3 y 4 es otra sección. Hasta el 4.13. Sí, 4.13, sí, correcto. Dentro de esos capítulos que hemos mencionado está la primera advertencia, que es el principio del capítulo 2. Aquí va a haber una segunda advertencia. Hay 5 en total en Hebreos. Sí, es como que dice cosas muy bonitas. Claro, esto es tan crack. Está uniendo teología al Antiguo Testamento de vez en cuando una exhortación. Exhortación pastoral, a la gente que tiene ahí delante, que no le quiere, no le desea el mal. Porque es que mucha gente, hay una exhortación por aquí que yo he escuchado como diciendo, cuidado, esto para
No, en el capítulo 6, que es el más duro, Sí. acaba diciendo, pero yo confío en que vosotros No. estáis para cosas mucho mejores que estas, ¿no? Es decir, no quiero que no sepáis la verdad, pero sé que el Señor os tiene para otras cosas. Exacto. En Vale. todo caso, capítulos 3 y 4 lo que va a hacer es traer un ejemplo muy doloroso, que es el que nos relata el libro de Números, básicamente. Sí, en el Éxodo, ¿no? Esta pérdida del pueblo que se queda. Exactamente. De los que no escucharon. Porque la primera advertencia va a decir, en relación a los ángeles, va a decir, bueno, la ley la trajeron los ángeles, va usando un texto de Deuteronomio, o sea, a través de Moisés, pero con los Y ángeles. era fuerte, y fíjate lo que pasa. Exactamente. Cuanto más si no escuchamos la palabra. Y se va al desierto cuando no escucharon a Dios, ¿no? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, la dureza de corazón, y lo va a decir varias veces. Muchas veces. Varias veces en esta sección, ¿no? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidado. Citando el Salmo 95, Ajá. que está citando Números 20 o Éxodo 17, según como lo interpretes, y toda la historia de la generación que murió en el desierto, a los números, ¿no? Que primero están en Números 1, están ahí, pero que en Números 26 es la siguiente generación y Son los quedan nuevos. Josué, Caleb Yau. y poco más. Claro, y Moisés. Porque no lo han escuchado. Exacto. O sea, este punto está hablando de este Moisés, que era como casi el primer. Aarón es el primer sumo sacerdote, pero Moisés era como el responsable. Y y el texto va a decir que Jesús es superior a Moisés, superior a la ley, y que al reposo, Jesús es nuestro reposo, superior a Josué, ¿no? Que es el que introduce la tierra prometida, al Que reposo. les dio un reposo al entregar la tierra. La tierra, sí. Pero que Josué al final se cita algún texto de Josué en el que queda claro que hay un reposo pendiente, ¿no? De que recibir la tierra todavía no es el final del camino. Exactamente. Y en medio de eso, de toda esta idea de que Jesús es más que todo esto, que Moisés, que Josué, que el reposo, que el sábado, que la ley, es cuando viene este versículo que este sí es quizás el único que se salva, que es más mainstream, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero está en contacto con no endurezcáis el vuestro corazón con esta palabra, ¿no? Dime cosas. Es que es un versículo muy desarraigado de su contexto. Claro, a ver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz tal, y ya al principio del capítulo 2 ha dicho, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme y es decir, el concepto esencial, la exhortación esencial de Hebreos es escuchad a Dios. O sea, fijaos que los que no escucharon les fue mal. Escucharon en el sentido de oír, sino el de atender y obedecer. Sí, es una escucha activa. O baudire, Sí, escuchar, vale. Exactamente. Y además, quizá con la puntita esta de que si volvemos al principio, al capítulo 1, los primeros versos, ahora nos habla por el Hijo. Por lo tanto, no escuchar al Hijo es no escuchar a Dios. Exactamente. O sea, es una movida un poco gorda. No vas a poder encontrar en la Torá solamente, no lo vas a poder encontrar en los ángeles, no lo vas a poder encontrar en todo lo que va a venir ahora después, ¿no? En un concepto teológico muy usado, Jesús es la palabra final, ¿no? Entonces es la palabra que aquí algunos no están queriendo escuchar en esta comunidad. Exacto. O no están dándole el valor de esta es la palabra de Dios. Es una palabra más, pero no es la palabra de Dios. Y entonces al final del capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, recupera, ¿no?, el tema del capítulo 2. Yo creo que lo lanza aquí. Después de 4 capítulos en los que como que ha edificado con argumentos, ahora ya puedo explicaros esto. Traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote, me encanta esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, aquí, mira, yo te digo una cosa de esto, solo uno. Si el autor de Hebreos no dice esto, tú pones en Twitter hoy, ponlo en Twitter. Jesús fue tentado en todo. Si Hebreos no dice eso, a ti te llega una escabechina. ¿Cómo que fue tentado en todo? ¿Cómo que fue tentado en todo Jesús? Jesús no puede ser tentado en todo. Tuvo 3 tentaciones. El pan, el volar y el arrodillarse que estaba cansado delante del diablo. No, en todo. O sea, es un texto complejo. Es complejo, sí, pero de alguna manera... O sea, liberador. Liberador, claro, porque está diciendo que Jesús se expuso a la humanidad con todas las consecuencias que esto implicaba. Y que por eso, dice ahí... que por eso él puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Lo que significa en algún sentido que si no identifica. Sufrimos, no tenemos la capacidad de compadecernos. En alguna manera, eso también nos enseña que el sufrimiento es un camino hacia la compasión. Exacto.
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado eso? Muchísimo, muchísimo. Y luego ya, sí, acerquémonos, también famoso este versículo, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. O sea, este Dios es un Dios al que podemos acceder a través de Jesús, como sumo sacerdote, ¿no? Y entonces, capítulo 5... Pero una de mis palabras favoritas de ese versículo es oportuno. Oportuno, sí. Es decir, justo lo que necesito. Exacto. Seguimos volando. Capítulo 5, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2, que también es un salmo regio, ¿no? De coronación. Y otra vez demás. el 10. Y otra vez el 10. Advertencia. Dice que a través del sufrimiento el hijo aprendió lo que es la obediencia. O sea, un Dios que obedece. O sea, una cosa muy bonita también. Una cosa que... como ejemplo, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote, ¡pum!, según el orden de Melquisedec. Dime cosas a partir de ahora, capítulo quizás 6, Bueno, pues fíjate, 7... justo del 5:11 hasta el final del 6 Sí, es toda la tercera advertencia o exhortación. vale. De hecho, queda en pausa el tema en el versículo 10, 5:10. Sí. Fue proclamado por Dios sumo sacerdote. Es como una pausa y si te fijas es igual que el último versículo del 6. El 6, sí. Como que recupera. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Antes de hablarles de Melquisedec y quién es y tal, les exhorta porque no están escuchando. Y fíjate que la exhortación es que no estáis escuchando. Os habéis hecho tardos para oír. Ahí está la parte de la ¿Como salvación quién? se pierde o no, ¿no? ¿Como quién? Como los de eso. Como los del desierto. Claro. Que no escuchaban. Y esta es la parte... De conversación de sobremesa, de café, Exacto, como del mínimo. capítulo 6, que dice, si... Voy a leerla porque es muy conocida. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, probaron el don celestial, llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios. Mucha gente esto lo interpreta como necesariamente esto es... la salvación se puede perder, ¿no? Porque existe la posibilidad de recaer. Con nuestras gafas, ya pum, pim, pam, sota, caballo, rey. Creo que es un texto complicado de explicar bien. No vamos a decir lo que no es, pero creo que tiene otras posibilidades interpretativas que a mí realmente me parecen mucho más sanas, Sí. honestamente. Sobre todo porque arrancar esta parte de todo lo que dice, de todo lo demás que dice esta misma exhortación. Y no hay que irse muy lejos. No. Versículo 8, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Exactamente. Que tienen salvación. Es decir, que no han quedado fuera de la salvación. Exacto. Que es un poco el debate. Pero es que creo que el debate aquí no es el debate... No está hablando de eso. Exactamente. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Y por ejemplo, el principio del capítulo 6, que habla de los fundamentos. Sí, también. También es muy hablado del arrepentimiento de obras muertas. Mucha gente habla del pecado. Pero creo que el autor también habla de obras muertas de las obras del judaísmo. Exactamente. De lo que supuestamente es bueno, pero no es lo mejor. Pero no te salva, no te rescata, no te redime. Exacto. Bueno, la fe en Dios, varias cosas, ¿no? Pero bueno, estas advertencias como en general son advertencias para luego animar a la gente, exhortar, lo que significa exhortar, o sea, ánimo, pa'lante, ¿no? Y en esta empieza a hablarse, aunque ya se ha mencionado antes, al principio, en el capítulo 5, de la madurez. Sí. O sea que el problema es un problema de madurez. Sí. Esta comunidad le falta... En las traducciones a español se suele usar la palabra perfección, Sí, perfección, madurez, sí. que sabes que la palabra detrás es teleios, que es como llegar a la finalidad. Al es decir, telos, al objetivo. aquello para lo cual tú has sido hecho, vamos a decir. Sí. Y es el mismo lenguaje que se usa en la carta para Jesús. Hecho, tal, cuando Jesús no ha sido hecho. Sí. Pero esa es otra. Exactamente, que de ahí hay que ir a Colosenses para apoyarse. Pero en todo caso, es el lenguaje de llegar a ser. Estamos en un proceso de madurez. Y bueno, es una de las claves interpretativas también de este discurso. Vale, pues te propongo algo. En esta. Vamos al 7, ¿vale? Sí, en esta propuesta de Hebreos en 2 horas, te propongo que vayamos al culmen del mensaje, porque estamos llegando, digamos, a la cumbre teológica del mensaje, capítulo 7, que nos llevará hasta el 8, y que ahí lo dejemos. Y ya veré qué hago yo con Andrés o contigo o con vale. para seguir a hacer Hebreos segunda parte. Es una trampa, ¿no? Es una trampa. Sí, pero lo dejaremos como en la cumbre de tal, porque luego hay cosas interesantísimas a partir del 9, espectaculares, que ya hemos adelantado algunas, que a mí es que me teologizo ahora mismo vivo aquí. Pero vamos a ir llegando. Entonces,
ya tenemos esta advertencia y ¡pum! Vuelve a este tipo que lo hemos mencionado, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que sintetiza el sacerdocio y el reinado. Se agarra ahí. ¿Qué me puedes decir de este personaje? Y todo esto apuntando a Jesús para llegar al capítulo 8, que es, digamos, el objetivo al que quiero llegar por lo menos hoy. Dime cosas. 3 teorías básicas sobre Melquisedec. Una, una teofanía, es decir, es una imagen de Dios mismo. Es una preencarnación del Hijo de Dios. Claro, tienes que meterte ya entonces en que la encarnación no es un primer acto. O sea, todas las teorías tienen problemas, porque es un personaje prácticamente desconocido. Esta tiene el problema de que si vas a ese punto, está diciendo que Jesús ya estuvo encarnado y ya estuvo en la tierra. Es un poco extraño. Sí, vale. Bueno, 2. La segunda, personaje histórico, real. El problema es que si es así, como el texto mismamente te dice que no tiene ni principio ni fin, tal, la pregunta es ¿dónde está hoy? Si es un personaje histórico, ¿qué significa? Que venga y me lo diga. Exacto, que venga aquí al podcast y nos lo cuente. Y la tercera, que para mí se agarra con más pinzas, unas pinzas más complejas, es que es una figura literaria. O sea, que es como una especie de mito. Ya, vale. Un poco. Bueno, igual son las 3. X. Sea como sea, la clave interpretativa de Melquisedec es que Jesús es anterior. Exacto. Cuando entiendes que Jesús es anterior, entiendes que Melquisedec Jesús es anterior y superior. Fíjate llega a bonito. existir Sí. para prefigurar a Jesús cuando se encarne. Qué bonito, qué logos. Es la razón de todo, Jesús. Muy bien, y entonces va yendo para allá y ¡pum! No sé si nos vamos al capítulo 8, versículo 1. Está el predicador ya. Está allí en mitad de la prédica, lleva un rato ya como nosotros. Exacto. Y dice, ahora bien, lo leo literalmente. Que todo el mundo me atienda. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es... Espera un momento. Esto se agradece. Es decir, en las cartas de Pablo, a veces el punto principal de lo que venimos diciendo, tienes que tú decir, a ver, Pablo, ¿cuál es el punto principal de lo que me quieres decir? Esto es homilética. Esto es homilética. Esto está el tipo predicado diciendo, a ver, chicos, si algo... Yo igual me he liado, ¿vale? Ahora, si os tenéis que quedar con algo del mensaje es Esto. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, menudo sumo sacerdote. Tal. No es como los de antes. No, no, es tal este. Tal como os estoy explicando. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, es decir, en el lugar de autoridad más alto que hay en el mundo, o más allá. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, ya apunta para lo próximo, que levantó el Señor y no el hombre. Y luego ya desarrolla, todos somos sacerdotes, está constituido, pero como que es el único, no hay otro. Es la gran... Lo único, Claro, lo que hace único a Jesús. De aquí al capítulo 10 ¿Sí? es donde más claramente él va a contrastar, pero es porque ya ha puesto muchos argumentos Uy. en la mesa. Es donde va a contrastar más claramente es Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, Viejo Tabernáculo, el Nuevo Tabernáculo. Venga, lo hacemos hasta el 10. Venga, rápido. No, Vale, no. Que eso no queda nada luego. Vale. Eso es que lo Dale, y lo hacemos con más, mayor riqueza. Con mayor riqueza, porque es que esa parte es, para mí, mi favorita. De Hebreos. Me cachis. Sí, mi parte favorita de Hebreos, aunque esta es la importante, el 8, lo que viene después de aquí es, claro, ya ha montado el andamiaje teológico y ahora Exacto. ya hace un andamiaje teológico, pero ya bestia. Ahora, O sea, es como que ahora puede pintar la fachada. Exactamente, teológica. Todavía no me dice, es que tenéis que orar por los pastores. Bien, hacerlo. Pero déjame a mí en mi movida teológica guapa, porque es que aquí es donde ya pilla el Antiguo Testamento y dice, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y entonces, pum, brilla todo. Es que brilla todo. Todo. O sea, Dime Hebreos, cosas. Hebreos en 1 hora, parte 1. Hebreos en 2 horas, parte 1. Exacto. Hebreos en 2 horas, parte 1. Y dime algo del sumo sacerdote y pum, que es lo más. Es que Todo es apuntaba a meternos, Jesús. es meternos, ¿eh? Todo apuntaba a Jesús. Todo señala a Jesús. Es que solo tengo a Jesús. ¿Por qué Nosotros tenemos el existieron- gimnasio. Claro. ¿Por qué El templo. existieron los...? Es que el problema del judaísmo, es decir, es que tenemos al sumo sacerdote, ¿eh? Jesús no, es que el sumo sacerdote llega a existir, igual que lo mismo que he dicho de Melquisedec, llega a existir porque va a prefigurar Claro. quién va a ser Jesús y cómo va a ser el auténtico sumo sacerdocio y qué significa, que no hemos mencionado casi nada todavía, el lugar santísimo, pero que la esencia es Madre mía. que se va a rasgar el velo y vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Es que Jesús es el lugar el santísimo. tema. Jesús es el axis mundi. No voy a explicar lo que es, lo explicarás el próximo. Venga. Jesús. O sea, me estás diciendo que estos cristianos decían, ay, tenemos a Jesús, pero me falta dinerito. Me falta un templo, me falta fanfarria, me falta tradición, porque la gente es muy tradicional también. Ujú. Me faltan estos hábitos que tiene la gente, me falta el proyecto personal, me falta... Y le da la vuelta y dice,
Jesús, no te conformes con eso, porque todo eso, de alguna manera, todos esos deseos, esos placeres, esas leyes, esas religiones, en realidad, de alguna manera lo que están hablando es de una carencia que todos tenemos, de una necesidad sublime de un sumo sacerdote oportuno. Es decir, no te conformes con Moisés, es al revés. No te conformes con Moisés si tienes a Jesús. No te conformes con la ley si tienes a Jesús. No te conformes con la religión si tienes a Jesús, la religio. No te conformes con el tabernáculo o el templo para conectarte con Dios si tienes a Jesús. No te conformes con el sumo sacerdote. No te conformes con los sacrificios y con el tal si tienes a Jesús. Es decir, no te conformes. No es que tengo a Jesús y me falta algo. Es que si no tienes a Jesús, aunque lo tengas todo, no tienes nada. Porque todo eso, el universo, fue por Él y para Él. Es que un acto religioso es más vale malo conocido. Es decir, claro. Sí. Me manejo con los sacrificios y me manejo y pongo mi confianza en ese acto. Pongo mi confianza en ir a la iglesia, pongo mi confianza en diezmar, pongo mi confianza en confiar en un pastor o en un sistema. Pongo mi confianza en una tradición X y Z, ¿no? En tal doctrina, en ser pentecostal o bautista o hermano. Pongo mi al final le quito la confianza de mi vida al único que puede en realidad compadecerse de mí y tiene a la vez poder para rescatarme. Exacto. Porque esos actos no son ineficaces para mi vida. Exacto. Y que si se hacen o no, tienen sentido o no, si apuntan hacia Jesús. Esa es la cuestión. No es que sean malos, pero... Exactamente. Pues Óscar, esto me ha parecido súper interesante, me ha parecido brillante, me ha parecido muy bien esta sección tuya, se llama la sección Óscar, Academia de la Biblia. Me ha gustado mucho, quiero que sepáis que Óscar tiene aquí como un chiquillo, tiene aquí hebreos, todo eso es hebreo, ¿no? Escrito, y él pilla el texto, se imprime todo impreso hebreos y luego pues se pone con sus colorines, un poco apuntes, todo coloreado. Mira, muestra un botón, no sé si Eso porque está dando hebreos en la iglesia. Sí, pero es que tiene aquí, ojo, es que tiene más palabras escritas, claro, luego estos luego son añadidos, que luego lo entierro bajo tierra. Y esto es en la caja del tiempo y se flipan, sí. Y luego esto luego convierten en glosas. Pues muy interesante, hemos llegado a la cumbre del Everest y ahora molaría empezar a bajar rápido, pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Menudo hook te acabo de hacer. Que baje Andrés contigo. Que baje Andrés también. Vale, lo hablamos. Si se atreve, Andrés. Ya hemos llegado aquí arriba, te hemos traído aquí en teleférico. Ahora bajamos juntos y a ver si te ocurre alguna película y tal. ¿Tú vas a ver alguna peli, Óscar? Porque Matrix, cuando vuelva voy a ver Matrix. Ya te digo yo que no es... no digo nada. Resurrections. No veas eso que no voy. Bueno, X. Lo dejamos aquí, queridos podcasters. La respuesta al refrán, a la pregunta de la semana pasada, hace 2 semanas, era los 3 patitos. Y con esto pues ya seguimos. Fray Luis, Fray Luis ha quedado con, bueno, ya lo digo. Ha quedado con la familia. No, está con Andresito no su lo situación. digas. Sí, también le ha pasado. ¿En serio? Entonces no le han dicho que no salga de la cárcel, confinado, Fray Luis. Así que nada, un saludo a Andresito, salúdanos a Fray Luis, que imagino que verán este podcast desde prisión. Y cuando salgáis, pues ya sabéis lo que tenéis que decir. Que Dios os bendiga mucho. Óscar, gracias, sabes que esta es tu casa es mi casa es tu casa. Y pues hasta más ver, queridos podcasters, feliz año. Esto sale hoy, no. Esto ¿sale el año que viene? Sí. Bueno, ya ¿qué año el 2022? Qué bonito. Qué bien ha empezado. Qué bien ha empezado el 2022. Y ya está. Nos vemos a la próxima, Óscar, que será más pronto que tarde. ¿Vale? Chao.